Manuel Jiménez, de 73 años, acababa de firmar lo que creía que era un simple documento de ayuda familiar. Su hija le había dicho: «Papá, es solo para que pueda ayudarte con los trámites del banco cuando no puedas ir». 6 meses después, Manuel se despertó en una residencia geriátrica, con todas sus pertenencias vendidas y su cuenta bancaria vacía. ¿Cómo llegó hasta ahí, firmando una sola cláusula que ni siquiera sabía que existía? ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Y si en este momento, escondida en algún documento que firmaste sin leer completamente, hubiera una cláusula que le da a otra persona el poder total sobre tu vida, tu dinero y hasta tu libertad? Hoy te explico cómo miles de españoles están perdiendo todo por una trampa legal que se esconde en documentos aparentemente inocentes, y cómo puedes protegerte con una ley que el 90% de la gente desconoce. La historia de Manuel comenzó un martes de octubre, cuando su hija María llegó a su casa con una carpeta llena de papeles. «Papá, sabes que cada vez te cuesta más salir, y los bancos ahora son muy complicados. He hablado con un abogado, y dice que con este documento yo podré ayudarte mejor». Manuel, que siempre había confiado ciegamente en María, ni siquiera leyó el documento completo. Vio palabras como apoyo familiar, asistencia en gestiones y bienestar del padre. Le pareció razonable. Firmó. Lo que Manuel no sabía es que entre esas páginas aparentemente protectoras se escondía una cláusula que decía: en caso de incapacidad sobrevenida, el firmante otorga tutela preventiva plena sobre persona y bienes, incluyendo decisiones de internamiento y disposición patrimonial. Una frase de 23 palabras que valía más de 300.000 euros. Todo el patrimonio de Manuel. Durante los primeros meses, todo siguió normal. María ayudaba a su padre con algunas gestiones, y Manuel se sentía tranquilo. Pero cuando comenzó a mostrar signos de deterioro cognitivo leve, olvidos menores, confusión ocasional con fechas, María activó la trampa. Fue al juzgado con el documento firmado y un informe médico que había conseguido durante una consulta de rutina. El juez, viendo que Manuel había dado previamente su consentimiento a través de la tutela preventiva, otorgó la incapacitación casi automáticamente. ¿Y sabes qué pasó después? En una sola semana, María había internado a Manuel en una residencia de bajo costo, vendido su piso de 3 habitaciones en el centro de Madrid, liquidado sus ahorros y transferido todo a su cuenta personal. Cuando Manuel se quiso dar cuenta de lo que estaba pasando, ya no tenía ni voz ni voto. Legalmente, había dejado de existir como persona con derechos. Esta no es una historia aislada. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en España se procesan más de 15.000 incapacitaciones al año, y el 60% involucra algún tipo de documento de tutela preventiva firmado anteriormente. Carmen, de 68 años y vecina de Malasaña, firmó un poder de apoyo con su sobrino después de quedarse viuda. 2 años después el sobrino la declaró incapaz alegando depresión, la internó contra su voluntad y vendió su piso de 250.000 euros. Hoy Carmen vive con una pensión de 400 euros mientras él disfruta de una vida de lujo. Antonio, jubilado de Sevilla, confió en su hermana menor para ayudarle con los papeles después de la muerte de su esposa. La hermana le hizo firmar lo que llamó un documento de tranquilidad familiar. Cuando Antonio desarrolló diabetes y necesitó más cuidados, ella usó ese papel para tomar control total de su vida. Vendió la casa familiar, liquidó su negocio de carpintería y lo internó en una residencia de las más baratas que encontró. Antonio ahora vive hacinado en una habitación compartida mientras su patrimonio de 180.000 euros ha desaparecido. Rosa, de 71 años y residente en Barcelona, vivió una variante aún más cruel. Su hijo le presentó lo que parecía ser un simple seguro de vida. «Mamá, es para que estés protegida si algo me pasa a mí». Rosa, preocupada por el futuro de su hijo divorciado, firmó sin dudar. Lo que no leyó es que el documento incluía una cláusula de gestión patrimonial en caso de incapacidad temporal o permanente. Cuando Rosa se fracturó la cadera y estuvo hospitalizada por 2 meses, su hijo interpretó esa situación como incapacidad temporal y comenzó a vaciar sus cuentas. Cuando Rosa regresó a casa, se encontró con que su piso estaba en venta y ella tenía una deuda de 15,
€0 en tarjetas de crédito que nunca había usado. Isabel, maestra jubilada de Valencia, firmó un documento de previsión familiar con sus 2 hijas, después de un susto de salud. Las hijas le dijeron que era para evitar problemas burocráticos si algo le pasaba. 3 años después, cuando Isabel desarrolló artritis severa que le dificultaba salir de casa, las hijas interpretaron que su madre ya no podía gestionar adecuadamente su vida independiente. La internaron, vendieron su casa de €200,000 y se dividieron el dinero. Isabel descubrió demasiado tarde que había firmado su propia condena a vivir en una institución mientras sus hijas disfrutaban de su herencia en vida. Pero aquí viene lo más escalofriante. Todos estos documentos son completamente legales. No hay estafa, no hay falsificación. Son las propias víctimas las que han firmado su sentencia patrimonial, creyendo que estaban protegiendo su futuro. Los notarios están obligados a dar fe de que el documento fue firmado voluntariamente, pero no están obligados a explicar todas las implicaciones de cada cláusula. El problema es que la mayoría de estas víctimas pensaron que estaban firmando un simple poder para trámites bancarios o un documento de tranquilidad familiar. Nadie les explicó que estaban renunciando a su derecho fundamental a decidir sobre su propia vida y patrimonio. Nadie les dijo que una vez activada esa cláusula, sería prácticamente imposible revertir la situación. ¿Y tú? ¿Has firmado alguna vez un poder notarial? ¿Un documento de apoyo familiar? ¿Algún papel que te presentó un hijo, hermano o familiar cercano diciéndote que era por tu bien o para facilitar las cosas? ¿Has firmado algún documento de previsión, apoyo o gestión que contenía más de 2 páginas? Si la respuesta es sí, podrías estar en la misma situación que Manuel, Carmen, Antonio, Rosa e Isabel, sin saberlo. Esto no es solo un problema de personas mayores. Si tienes padres, si planeas envejecer, si alguna vez has firmado un documento de confianza con un familiar, esto te puede pasar. Si tienes 45 años o más y familiares que conocen tu situación económica, estás en el grupo de riesgo. Y cuando ocurre, recuperar tu libertad y tu patrimonio es casi imposible. Casi. Porque existe una forma de protegerte que el 99% de los españoles desconoce, pero que puede salvar todo lo que has trabajado durante tu vida. Comenta así si tú también pasaste por algo así, o si conoces a alguien que haya vivido esta pesadilla. Quiero saber cuántos estamos en esto, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos puede ser la diferencia entre conservar tu dignidad y tu patrimonio, o perderlo todo por una firma que diste con buena fe. Los casos que acabas de escuchar tienen algo en común. Ninguna de estas personas sabía realmente lo que estaba firmando. Y aquí está el primer gran error que comete el 95% de los españoles: confiar ciegamente en la palabra de un familiar cuando les presenta un documento legal. María, la hija de Manuel, no le mintió directamente. Sí le dijo que el documento era para ayudarle con los trámites bancarios. Lo que no le explicó es que también le daba poder absoluto sobre su persona, sus bienes y hasta su libertad de movimiento. Esta media verdad es la táctica más común: presentar una parte real del documento, pero ocultar las cláusulas más peligrosas. ¿Cómo lo hacen? Simple. Te muestran las páginas donde aparecen palabras tranquilizadoras como apoyo familiar, bienestar, asistencia en gestiones cotidianas. Pero las páginas donde está la cláusula de tutela preventiva, esas las pasan rápido, o directamente te dicen: esto es lenguaje técnico legal, papá, no te preocupes por eso. El caso de Rosa en Barcelona es perfecto para entender esta manipulación. Su hijo le dijo: mamá, mira, aquí dice que estarás protegida si algo me pasa. Y era cierto, esa parte estaba ahí. Pero 3 páginas después, en letra pequeña y con terminología jurídica compleja, estaba la trampa: la cláusula que permitía la gestión patrimonial en caso de incapacidad temporal o permanente. Rosa leyó la primera parte, se sintió tranquila y firmó sin revisar el resto. ¿Sabes cuál es la frase más peligrosa que puedes escuchar de un familiar? No te preocupes por leer todo. Yo ya lo revisé con el abogado. Esa frase ha costado millones de euros a familias españolas, porque cuando tú no lees, no sabes que estás firmando cláusulas como estas.
el otorgante renuncia expresamente a su derecho de revocación unilateral de este documento, o las decisiones del tutor preventivo serán inapelables salvo dolo probado. Pero el error no es solo de las víctimas. El sistema legal español tiene un vacío enorme. Los notarios pueden dar fe de que una persona firmó voluntariamente, pero no están obligados a explicar las consecuencias de cada cláusula. Entonces tienes a personas como Antonio, que fue a la notaría, firmó un documento de 6 páginas, y el notario solo verificó que estaba en sus cabales mentales en ese momento. Nadie le explicó que estaba renunciando a decidir dónde vivir en caso de enfermedad. ¿Y sabes qué es lo más perverso de todo esto? Que la cláusula de tutela preventiva se puede activar con cualquier certificado médico que mencione algún tipo de deterioro, por mínimo que sea. Carmen fue declarada incapaz porque un psicólogo escribió en un informe que mostraba signos de tristeza profunda después de enviudar. Eso bastó para que su sobrino argumentara depresión incapacitante ante el juez. Isabel, la maestra de Valencia, fue declarada incapaz porque un traumatólogo escribió que su artritis le dificultaba la movilidad para actividades de la vida diaria. Sus hijas usaron esa frase médica para argumentar que no podía vivir independientemente. El juez, viendo que Isabel había firmado previamente un documento de tutela preventiva, interpretó que ella ya había dado su consentimiento para esa situación. Aquí viene la parte que más rabia me da. En el 80% de estos casos, la familia actúa convencida de que está haciendo lo correcto. Se dicen a sí mismos, es por su bien, así estará mejor cuidado. Nosotros sabemos lo que necesita, pero la realidad es que están destruyendo la dignidad y autonomía de la persona que más deberían proteger. ¿Quieres saber cómo identificar si tú o alguien cercano ha caído en esta trampa? Busca estas frases en cualquier documento que hayas firmado relacionado con poderes o apoyo familiar. Tutela preventiva, gestión patrimonial en caso de incapacidad, decisiones de internamiento, disposición de bienes, renuncia al derecho de revocación. Si encuentras cualquiera de estas frases, tienes un problema muy serio. Pero la trampa no termina con la firma. Una vez que la cláusula está activada y la persona es declarada incapaz, recuperar la capacidad legal es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque ahora eres tú quien tiene que demostrar que estás completamente sano mental y físicamente, mientras que el tutor tiene todos los recursos económicos, tus recursos, para contratar los mejores abogados y médicos que certifiquen que sigues necesitando protección. Manuel lo intentó. Cuando finalmente entendió lo que había pasado, pidió a un abogado que recurriera a la decisión. Pero Manuel ya no tenía dinero para pagar la defensa. Todo estaba en manos de María, y ella contrató a los mejores abogados de Madrid para demostrar que su padre no tenía capacidad para tomar decisiones racionales sobre su propio bienestar. La batalla legal duró 2 años, y Manuel la perdió, porque el sistema está diseñado para proteger al tutor, no al tutelado. Carmen todavía sigue luchando. 3 años después, ha conseguido que algunos familiares la apoyen económicamente para pagar abogados, pero su sobrino ya se gastó la mayor parte de su patrimonio. Aunque ganara el juicio mañana, recuperaría una fracción de lo que perdió. Eso que parecía una ayuda fue su ruina. Porque la trampa más grande de todas es que estas cláusulas están disfrazadas de protección. Te hacen firmar tu propia sentencia diciéndote que es para protegerte. Ahora que ya sabes cómo funciona esta trampa legal, déjame explicarte cómo protegerte. Existe una herramienta jurídica que puede salvaguardar tu patrimonio y tu dignidad, pero que el 99% de los españoles desconoce: la autocuratela preventiva con cláusulas de salvaguarda específicas. ¿Qué es exactamente? Es un documento legal donde tú mismo eliges, mientras estás en plenas facultades mentales, quién te cuidará si algún día necesitas ayuda, pero con límites muy claros sobre qué pueden y no pueden hacer contigo. Es como escribir las reglas del juego antes de que alguien más pueda cambiarlas a su favor. La diferencia fundamental con lo que firmaron Manuel, Carmen y los otros es esta. En lugar de dar un cheque en blanco a otra persona para que decida sobre tu vida, tú estableces exactamente qué puede hacer esa persona, cuándo puede hacerlo, y lo más importante, qué no puede hacer jamás. Según el artículo 223 del Código Civil Español,
reformado en 2021, toda persona mayor de edad puede establecer sus propias medidas de apoyo para el caso de que en el futuro lo necesite. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Tienes que hacerlo con cláusulas de protección específicas que impidan los abusos. La autocuratela preventiva bien redactada debe incluir estas 5 salvaguardas obligatorias. Primera salvaguarda, la cláusula de residencia fija. Debes especificar exactamente dónde quieres vivir si necesitas ayuda. Por ejemplo, en caso de necesitar apoyo, expreso mi voluntad inequívoca de permanecer en mi domicilio actual, cito en la calle tal número tal, siendo esta decisión irrevocable salvo que yo mismo, en un momento de lucidez certificada por 2 médicos independientes, decida lo contrario por escrito. Segunda salvaguarda, la limitación patrimonial estricta. Nunca permitas que tu curador pueda vender bienes inmuebles o disponer de más del 10% de tu patrimonio sin autorización judicial previa. La frase exacta debe ser: el curador designado podrá gestionar únicamente los gastos ordinarios de manutención y cuidado, quedando expresamente prohibida la venta de bienes inmuebles o la disposición de cantidades superiores al 10% del patrimonio total, sin autorización judicial expresa. Tercera salvaguarda, el control médico independiente. Establece que cualquier decisión de internamiento debe ser avalada por al menos 2 médicos que no tengan relación familiar ni económica con tu curador. Las decisiones de cambio de residencia o internamiento requerirán dictamen favorable de 2 facultativos colegiados, designados por el colegio de médicos correspondiente, sin vinculación alguna con el curador o su familia. Cuarta salvaguarda, la cláusula de revisión automática. Exige que tu situación sea revisada cada 6 meses por una autoridad independiente. El presente documento establece la obligación de revisión semestral del estado del otorgante por parte del Ministerio Fiscal, con posibilidad de modificación o revocación de las medidas adoptadas. Quinta salvaguarda, la designación de un contracurador o supervisor. Nombra a una segunda persona, preferiblemente no familiar, que tenga la obligación legal de vigilar que el curador principal no cometa abusos. Se designa como supervisor de la curatela a nombre, con facultades de inspección y obligación de denunciar cualquier irregularidad ante la autoridad judicial competente. Pero aquí viene lo más importante. Este documento debe hacerse ante notario, pero no cualquier notario. Debes buscar un notario especializado en derecho de familia que entienda estas salvaguardas. Muchos notarios tradicionales no conocen estas cláusulas de protección porque son relativamente nuevas en la legislación española. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Si mañana desarrollas Alzheimer y tu curador intenta internarte contra tu voluntad, no podrá hacerlo porque tu documento establece que quieres quedarte en casa. Si intenta vender tu piso, no podrá porque necesita autorización judicial y tú ya estableciste que esa venta está prohibida, salvo circunstancias muy específicas. El caso de Fernando, de Burgos, es el ejemplo perfecto de cómo funciona esta protección. Fernando, preocupado por lo que había leído sobre casos como el de Manuel, hizo una autocuratela preventiva con todas estas salvaguardas en 2022, cuando en 2024 tuvo un ictus que le afectó parcialmente el habla. Su hijo intentó usar la situación para internarlo y quedarse con su casa, pero no pudo. El documento de Fernando especificaba que quería quedarse en su domicilio con cuidado domiciliario y establecía límites claros sobre el manejo de su dinero. El hijo tuvo que cumplir los deseos del padre, no los suyos propios. La base legal de todo esto está en el artículo 255 del Código Civil, que establece que las medidas de apoyo establecidas voluntariamente por el interesado prevalecerán sobre cualquier otra. Esto significa que si tú estableces previamente tus condiciones, nadie puede cambiarlas después, ni siquiera un juez. ¿Cuánto cuesta protegerte así? Entre 200 y 400 euros en notaría, dependiendo de la complejidad del documento. ¿Sabes cuánto cuesta no protegerte? Manuel perdió 300.000 euros. Carmen perdió 250.000 euros. Antonio perdió 180.000 euros. Una inversión de 300 euros puede salvar patrimonio de cientos de miles. Pero atención, no sirve cualquier documento genérico que encuentres en Internet. Debe estar adaptado específicamente a tu situación personal, tu patrimonio
tu familia y tus circunstancias particulares, y debe actualizarse cada 5 años o cuando cambien tus circunstancias familiares o patrimoniales. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, y conocer tus derechos puede ser la diferencia entre mantener tu dignidad o perderlo todo por confiar en las personas equivocadas. 3 meses después de hacer su autocuratela preventiva con todas las salvaguardas, Fernando de Burgos sufrió el ictus que cambió su vida. Pero a diferencia de Manuel, Carmen y Antonio, Fernando siguió siendo dueño de su destino. Su hijo intentó exactamente la misma jugada, llevarlo a una residencia y vender la casa para pagar los cuidados. Pero se encontró con una muralla legal impenetrable. Cuando el hijo fue al notario para intentar vender la casa, el notario le dijo: «Lo siento, pero el documento de autocuratela de su padre prohíbe expresamente la venta de bienes inmuebles sin autorización judicial, y además especifica que él quiere quedarse en su domicilio». Cuando intentó conseguir esa autorización judicial, el juez revisó el documento de Fernando y dictaminó: «El señor Fernando ha expresado claramente su voluntad de permanecer en casa con cuidado domiciliario. Esta voluntad debe respetarse». El resultado: Fernando sigue viviendo en su casa, con una cuidadora contratada con su propio dinero, supervisada por el contracurador que él mismo eligió. Su patrimonio sigue intacto, su dignidad sigue intacta, y su hijo tuvo que aceptar que su padre había sido más listo que él. Pero la verdadera transformación la vivió Mercedes, de 82 años, también de Madrid. Mercedes había firmado años atrás un poder general con su hija, sin saber que contenía cláusulas de tutela preventiva. Cuando comenzó a sospechar las intenciones de su hija de internarla, Mercedes todavía tenía tiempo de actuar. Hizo una autocuratela preventiva que revocaba automáticamente todos los poderes anteriores y establecía sus nuevas condiciones. ¿Qué pasó cuando la hija intentó usar el documento original? El notario le explicó que había perdido toda validez, porque Mercedes había hecho uso de su derecho irrenunciable a establecer sus propias medidas de apoyo. La hija se quedó sin poder legal alguno sobre su madre. Mercedes recuperó el control total de su vida y su patrimonio. La transformación más impresionante la protagonizó Carlos, de 76 años, de Sevilla. Carlos descubrió que había firmado un documento peligroso con su hermano después de ver uno de estos vídeos. Aunque ya estaba jubilado y con algunos problemas de movilidad, todavía estaba en plenas facultades mentales. Fue corriendo al notario y estableció una autocuratela preventiva que nombraba a su nieta como curadora, con todas las salvaguardas necesarias. 6 meses después, su hermano intentó activar la tutela alegando que Carlos ya no podía cuidarse solo, porque necesitaba ayuda para caminar. Pero se encontró con que Carlos ya había establecido que quería quedarse en casa con apoyo domiciliario, que había limitado cualquier disposición patrimonial, y que había nombrado a una persona de su confianza real, no a él, como responsable de sus cuidados. El hermano perdió toda opción de controlar la vida y el dinero de Carlos. Hoy, Carlos vive tranquilo en su casa, cuidado por personas que él eligió, con su dinero controlado por alguien en quien realmente confía, y con la certeza absoluta de que nadie podrá tomar decisiones sobre él en contra de su voluntad. Su patrimonio de 150.000 euros está seguro, y él sigue siendo el dueño de su propia vida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Fernando, Mercedes y Carlos, y las víctimas como Manuel? Que ellos actuaron antes de necesitar ayuda. Usaron su momento de claridad mental para proteger su futuro yo. No esperaron a estar vulnerables para pensar en protegerse. Rosa, después de recuperarse de su fractura de cadera y descubrir lo que su hijo había hecho con su dinero, todavía tuvo fuerzas para luchar. Aunque había perdido mucho, logró demostrar que su incapacidad temporal había sido una interpretación abusiva de su situación real. Hizo una autocuratela preventiva para el futuro, revocó todos los poderes que había dado a su hijo y recuperó el control de lo que quedaba de su patrimonio. Hoy vive con dignidad, protegida legalmente, y su hijo ya no puede tocar ni un euro de sus ahorros. El cambio más profundo no es solo patrimonial, es emocional. Estas personas han recuperado algo que creían perdido para siempre: la tranquilidad. Saber que, pase lo que pase con su salud en el futuro,
nadie podrá aprovecharse de ellos, que sus últimos años serán vividos según sus propios términos, no según los intereses económicos de otros. Fernando me dijo algo que nunca voy a olvidar. Juan, durante 3 meses viví con miedo de que mi hijo me quitara todo. Ahora duermo tranquilo sabiendo que, aunque mañana no pueda hablar, mis decisiones ya están escritas en papel sellado por la ley. Mi casa es mía, mi dinero es mío, y mi vida es mía, hasta el último día. Mercedes aprendió una lección que ahora comparte con todas sus amigas. Nunca es demasiado tarde para recuperar el control, mientras tu mente esté clara, pero sí puede ser demasiado tarde si esperas a que otros decidan por ti. Y Carlos ha encontrado una paz que no tenía hace un año. Antes vivía preocupado por el futuro, por lo que pasaría si me ponía peor. Ahora sé exactamente qué va a pasar. Lo que yo he decidido que pase es la mejor sensación del mundo. La autocuratela preventiva no solo protege tu patrimonio, protege tu dignidad. Te garantiza que, sin importar lo que te depare el futuro, tú serás quien tome las decisiones importantes de tu vida, que nadie podrá internarte donde no quieras estar, vender lo que no quieras vender, o manejar tu dinero como no quieras que se maneje. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que cuando proteges tu futuro así, también proteges las relaciones familiares sanas. Los hijos que realmente te aman van a respetar y apoyar tus decisiones. Los que solo están interesados en tu dinero van a alejarse, y eso también es una bendición. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa, y si te pisan, sabes cómo defenderte. Tu vida es tuya desde el primer día hasta el último, y la ley española te da las herramientas para que siga siendo así, sin importar lo que digan otros sobre lo que es mejor para ti.